nos decidimos a lanzarnos a colaborar otra vez con Sociograph en el mundo del pretest, ¿vale? Pretest de campañas, en este caso, campañas de Navidad. Pues nosotros, para intentar conseguir esto, lo que hicimos con Sociograph pues fue testar nuestra campaña de Navidad de 2023, la que hemos lanzado este año, y es verdad que aquí ya lo que testamos fue una ejecución final. Ya teníamos la pieza producida y queríamos confirmar si la idea, que ahora veréis es bastante disruptiva para Navidad, pues podría funcionar, ¿no? Y cómo podíamos optimizar un poco esas piezas. Y luego también, ya de cara a la campaña de este año, pues ya confirmar, ya aquí dimos un paso atrás y en lugar de testar ya una pieza realizada, testamos la idea, ¿vale? Nos fuimos un paso atrás y quisimos ver si la idea que teníamos podía funcionar antes de ponernos a producir. Pues a ver, los resultados del pretest ya nos lo indicaban. Como diría mi madre, hija, si ya te lo decía el pretest, ¿para qué sigues? Pues efectivamente, a pesar de tener una inversión similar a otros años en los que sí que hemos tenido bastante éxito con la campaña de Navidad, pues este año no fueron tan positivos los resultados. Pero bueno, nos ha ayudado a saber que esta idea pues o la mejoramos y aplicamos, ¿no?, un poco los aprendizajes que hemos tenido con el estudio, o buscamos una idea nueva. Necesitamos tener un avance de cómo va a salir la campaña, de si va a resultar un éxito como las 3 anteriores o no, y en caso necesario articular un plan B. Y entonces cuando nos transmiten esto en estudios de mercado decimos, ¿pero cómo? Es 15 de noviembre, salimos el 2 de diciembre. Es muy complicado. Os voy a contar cómo el Corte Inglés y Sociograph dimos respuesta a uno de esos momentos de incertidumbre. De la importancia que tiene para nosotros, como departamento de investigación, la integración de métricas que hace Sociograph. ¿Por qué? Porque no solo consigue darnos esos datos de las emociones, todas las métricas provienen de las 2 respuestas no conscientes, tanto de Sociograph como de Facial Coding, pero además, complementando con el declarativo, tenemos unos insights súper poderosos. Y este estudio nos ha traído muchos conocimientos y muchos aprendizajes, sobre todo a partir de la utilización de la tecnología. Antes nos basábamos puramente en el discurso del cliente y ahora ya a través de la tecnología hemos podido aplicarlo a muchas otras cosas. Marketing y comunicación, donde se analizan todas las campañas, hemos podido seleccionar o modificar las campañas en base a los modelos que se seleccionaban, el saber que la marca siempre tiene que estar presente, sobre todo desde el inicio, que Springfield tiene que tener unas características de comunicación muy diferentes a las que tiene Cortefiel, vídeos muy cortos, la música, también hemos hecho muchos estudios donde la música ha habido que modificarla porque no generaba impacto. Con esto hemos ayudado a las marcas a hacer correcciones.